Antes de empezar ya con la clase, tengo un par de indicaciones y esto por favor escúchenlo bien. La primera es, chicos, después de la clase van a entrar a la plataforma y van a responder un cuestionario. Es solo una pregunta para relacionar. Después de cada Es como clase, una práctica, Miss. es exacto, es como una práctica. Cada clase va a tener este cuestionario para así ver si están aprendiendo, afianzar lo aprendido, repasar más. Y si yo les dejo el cuestionario, no hay tarea. Si dejo tarea, no va a haber cuestionario. ¿Les parece bien? Ya, Miss, entonces voy a empezar a grabar. Bueno, Ya, bueno. ya. Ya, vamos a hacer eso. El cuestionario tiene una nota máxima de 18. Nadie puede sacar 20 en mi cuestionario. Increíble. Pero si tienen 18 en dos Me dice, cuestionarios, ¿por qué 18 y no 20? porque el También es 20 un... lo reservo para el examen, chicos. Ah, Claro, pues. Miss es Tenemos que... cruel, pero justo. Eres cruel, pero justo. Ay, qué lindo. No tengo dudas, pero tampoco, no De los tengo pruebas, Simpsons, pero es eso. tampoco dudas. Ah, qué lindos. Soy cruel, pero justa. Un clásico. Ya, vamos a empezar. De los Simpsons, es eso, Tengo ¿no? ¿Por qué te van a pero castigar, tampoco dudas. Romy? ¿Por qué te van a castigar, Romy? No encuentro fallas en su lógica. Se viene la chancla de la madre. Eso duele, eso duele. La experiencia. Ya. Vamos a empezar a compartir la pantalla para estudiar la teoría de Cookie. A ver, chicos, todos sabemos lo que es una mezcla, ¿verdad? Se me... Muy bien. Si sabemos una mezcla, vamos a saber que van a haber tipos de mezclas. Por ejemplo, yo puedo mezclar diferentes géneros musicales. Por ejemplo, ahora hay electropop, que es una combinación de la música electrónica con el pop. Hay No, eso suena horrible, Miss. salsa alternativa clásica, que es una combinación muy rara de música. Francamente no entiendo Sí, esas cosas. sí, Pero Miss. la química van a haber mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Van a haber otros tipos de mezclas, sí. Vamos a tener aleaciones, que es combinar elementos metálicos. Por ejemplo, hay una aleación que se llama nicrom, que es la aleación del níquel y el cromo, que es una resistencia y lo tienen las cocinillas eléctricas, los servidores de agua. Las soluciones, mezclas de dos sustancias entre sí. Por ejemplo, una solución sería la del café con el agua. Hay un soluto y un solvente, son soluciones. Coloides, que son mezclas a partir de partículas pequeñas que van a quedar suspendidas en un fluido. Por ejemplo, si yo prendo fuego, va a haber humo y esto va a ser un coloide y vamos a tener nuevamente lo que son suspensiones, que son partículas como el polvo que van a estar en un estado de fluido. ¿Sí? Y a lo que nosotros más nos interesa van a ser la mezcla homogénea y heterogénea. Una mezcla homogénea va a ser una combinación uniforme en que las partes van a estar muy bien combinadas y es muy difícil diferenciar los compuestos que están presentes. Por ejemplo, nosotros tenemos esto de acá, que sería la primera etapa, que es en un líquido blanco yo le agrego mi perfume y veo cómo se va disolviendo. La segunda etapa, que veo que ya se va haciendo cada vez más uniforme, las partes blancas son cada vez menos. Y la tercera etapa, que ya yo veo que todo tiene un color uniforme y yo ya no puedo diferenciar lo que es el perfume que le he agregado del agua que estaba en un inicio. Y voy a tener la mezcla heterogénea, que va a ser una combinación que va a carecer de uniformidad. O sea, yo voy a poder distinguir aquello que lo está componiendo. Por ejemplo, acá arriba, este es el ejemplo más común, que es el aceite. A ver, ¿quién me dice por qué el aceite se va hacia arriba? No, porque tiene menor densidad que el Porque agua. tiene menos Ah, muy densidad, bien. Miss. Menos densidad, porque tiene la menor. Aceite y el agua está abajo, ¿no? Aceite. ¿Cuál es la densidad El del agua? aceite siempre estará arriba.
¿Cuál es la densidad del agua? Ya me olvidé, Miss. La densidad yo del agua también, creo que es Sí nos enseñaron, pero nos No, la, olvidamos. Por oxígeno, Miss. Por la oxígeno. densidad del agua creo que es Oxígeno, Miss. 1000 y tanto, creo. 1000. ¿De dónde sacó ese número? 0,08 creo. O algo así. Mucho, Nos mucho. enseñaron, pero nos olvidamos. Sí, es cierto, a mí es mucho la cuarentena, algunas nos hace olvidar algunas cosas. Mucho Yo YouTube. he perdido más de lo que usted cree. Ya. Para fines prácticos, nosotros vamos a decir que la densidad del agua es equivalente a 1. Para fines prácticos. ¿Ok? Y vamos a tener las formas de separar las mezclas, porque obviamente yo puedo separar una mezcla homogénea y puedo separar una mezcla heterogénea. Para separar las mezclas homogéneas, vamos a utilizar métodos en los cuales vamos a separar un soluto de un solvente. Por ejemplo, por extracción, que es por la diferenciación de solubilidad del disolvente. Por ejemplo, tenemos el yodo del agua, que es un ejemplo, y tenemos cromatografía, que es interacción entre los solutos de diferentes fases. Cristalización, que solidificamos aquello que podemos solidificar. Por ejemplo, si yo le echo el azúcar, yo sé que el azúcar va a estar en estado cristalino, ¿verdad? Porque son pequeñas. ¿Han visto un grano de azúcar? Sí, Miss, pero bien Sí, chiquitito, bien, bien, bien. Yo solo los veo Es de muy películas, pequeñito, muy chiquitos. pero tiene la Está forma de un aburrido. cubito, ¿no? Sí, muy Sí, de pequeño. un cuadrado De un tiene. cubito, algo Un así. cuadrado de Sí, forma. sí. Un cuadrado, pero el cuadrado es plano, tiene que Porque ser lo tengo. cubo. Un cubito, pero algo mal cortado. Sí, algo mal hecho, algo así. El cubito Cubito Minecraft. Se El cubito pasó. Mike. mal hecho. Ah, el cubito Mike. Pasó. Tengo todas, pero tampoco pruebas. Ay, no, era al revés. Ya. Y vamos a tener la separación de las mezclas heterogéneas. Sabemos que una mezcla heterogénea es muy sencillo diferenciar aquello que lo compone, por ejemplo, es mucho más, por lo tanto, es mucho más fácil separarlas. Por ejemplo, si yo tengo arena y agua, yo puedo coger un colador que sea muy fino y le echo mi taza de arena con agua, atravieso por el colador y sé que en el colador, que es súper fino, se va a quedar la arena y solo va a pasar el agua. Esa es la filtración. Entonces, Sí, pero depende, porque la arena a veces pasa, porque claro, pero si tiene le que... echa pasa tanto. si le echa bastante arena, la parte de abajo más va a chupar el agua y esa parte más no va a pasar, pero el resto de la arena sí. Claro, pero si estamos filtrándolo, Cierto. ya. En todo caso, se utilizaría el papel filtro, que es súper, súper, súper práctico. Tenemos tamización, centrifugación, imantación, por ejemplo, si separamos imanes, si tengo el ejemplo, ¿no? De la aguja en un pajar. Llevo al pajar, pongo mi imán y me va a salir la aguja. Y la decantación. Y esto es en cuanto a las mezclas o los tipos de mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Y con esto terminamos lo que es el estudio de la materia en sí, propiamente dicho, que es lo que hemos estado trabajando durante la primera y la segunda unidad. Y vamos a entrar al estudio de lo que es la teoría atómica o en sí del átomo. Recordemos que nosotros, al hablar de materia, sabemos que la unidad más pequeña es el átomo. Entonces, vamos a empezar a estudiar. Yo, a ver, Naum, tengo una pregunta para ti. Naum, Miss, hola. Hola, Ven tu Miss. cámara, pues. No quiero ver a Deadpool, quiero verte a ti. ¿Cómo sabe que es ese personaje, Miss? Porque lo veo, Es cierto. Con su escarapela le voy a con poner su escarapela. le voy a poner en el pecho dentro del Ya. corazón de ese corazón que está haciendo con la mano, le voy a poner para el siguiente. Ya. A ver, Naum. Naum, Sí, ¿qué se va a pasa reír. si...? Se está No, riendo. A la primera hora me dijo que se estaba riendo. No sé qué pasa, pero bueno. no me distraigan, chicos. Ya, La Miss, ahorita. próxima no hay chistes, ¿ah? Ah, Mami, yo quiero saber el doblaje, por favor. Me pongo muy seriecita con ustedes, ya. A ver, Naum. Naum, si es que yo empiezo a dividir un trozo de papel muchas veces
va a llegar un momento en el que ya no voy a poder dividirlo o voy a poder dividirlo hasta el infinito y más allá. Infinito y Va a más llegar, allá. va a llegar a un momento donde pueda dividirlo, Y esos son los átomos. porque se va a gastar todo el papel y ya no lo va a poder ver ni siquiera, Miss. Ya no voy a poder seguir dividiéndolo, ¿verdad? Ujú, sí, Miss. Ya. Y si hubiese forma de poder dividirlo, ¿tú crees que podría dividirlo hasta el infinito? O sea, obviamente mediante métodos mucho más complejos. No creo, Miss. Ya, Mire, sería, no sé, algo casi imposible, algo así. así. Exacto, Miss. Como dijo Paul Como Paz. dijo Paul, tú apoyas todo lo que dice Paul. No, Miss, ¿cuándo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero yo Tengo cuándo, pruebas, Miss. pero tampoco dudas. Miss, ahora que le dijo usted ya no da gracia. ¡Ah! Me dolió, Yosimar. Me dolió. Ponga pausa, mujer, esta charla. Muy bien, chicos. A Ahora. ver, continuamos. A ver, tenemos ¿Qué? en la antigua Grecia, hace más o menos 500 años antes de Cristo, o sea, 2070 años atrás, se desarrolló lo que es, se inició el estudio de lo que es la teoría atómica. Leucipo y Demócrito, que eran dos filósofos griegos de la época, empezaron a estudiar lo que era la materia. Y ellos fueron los primeros en introducir la palabra átomo, que en griego significa sin división. El modelo atómico de Demócrito tenía ciertas características. Se decía que eran eternos, indivisibles y homogéneos, incompresibles, o sea que no se podía comprimir. Recuerden la propiedad de los gases, que se pueden comprimir según el envase, pero para ellos el átomo no se podía comprimir, eran homogéneos, o sea que eran totalmente, cuando hablábamos de las sustancias heterogéneas y homogéneas, para ellos no, el átomo era totalmente homogéneo, no había protón, no había electrón, no había neutrón, era solo el átomo y obviamente no se puede dividir. Y decían que el átomo iba a tener un solo tamaño y una sola forma, pero no tenía propiedades internas, no tenía carga, o no se podría darle una carga. Y hablaban que había solo un tipo de átomo, pero por la cantidad de átomos que se iban a ir asociando, iban a adquirir propiedades distintas. Para ellas no habían átomos de hidrógeno, de oxígeno, ni de hidrógeno, etcétera. Solamente había un tipo de átomo o un tipo de elemento. Este es el primer acercamiento de lo que es el átomo, hace muchos años atrás. Después, muchos años después, como 2000 años después, vino Dalton. Y Dalton, en el año 1800 aproximadamente, él realizó el primer modelo atómico, pero ya con bases científicas, con estudios, porque los filósofos solamente se basaban en su razonamiento o en inferencias. Es así como lo que nosotros decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ellos basaban en eso su forma de pensar. No tenían pruebas de que el átomo existía, pero tampoco tenían dudas de que existía. O sea, solo decían el átomo existe y ya, no tenía ninguna otra teoría. Exacto. Existe porque yo lo digo, más o menos. Exacto. Por eso les digo, ellos no tenían pruebas, pero tampoco tenían dudas. Y luego viene el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton, se hablaba de tipos de elementos, se hablaba de que cada tipo de elemento o cada tipo de átomo iba a tener una misma masa y propiedades iguales. Decía que la materia está formada por átomos que son indivisibles e indestructibles. Normalmente siguen pensando que el átomo permanece sin división. Esto es muy importante. Y para Dalton empieza a hablar ya de compuestos. Que recordemos, los compuestos son la unión de dos o más átomos, de dos o más elementos que conforman la tabla periódica. Entonces, Dalton ya hablaba de formar compuestos. Hablaba de unirlos y de formar gracias a relaciones o características en comunes que se podían combinar. Y después de Dalton, viene Thomson, que tenía el modelo atómico ya con
se le llama el pudín de pasas, que es la imagen que tenemos aquí. Fue desarrollado hace aproximadamente 114 años. También es británico, los británicos son muy inteligentes. Este modelo atómico está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo de carga positiva. O sea, el átomo tenía todo, el átomo era carga negativa y las pasas eran la carga negativa que está insertada ahí. No existían los neutrones para Thomson. Los electrones se distribuían de forma uniforme en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera. Habían ciertas insuficiencias o ciertos problemas con el modelo atómico de Thomson, que era incorrecto respecto a la carga. Decir que va a tener siempre una carga positiva y que sus pasitas tienen carga negativa, no tiene base científica. Sí, está muy explicado y ha sido muy desarrollada, pero la forma en la que se va desarrollando no es la correcta. Y tampoco explicaba, tenía diferencias con la tabla periódica que ya había sido desarrollada 50 años atrás por Mendeleev. Y vamos con el siguiente modelo atómico, que es el modelo de Rutherford, que era muy similar a lo que es el sistema solar. Recuerde, el Sol, todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, él transfirió este conocimiento hacia el átomo y dijo, el Sol sería el núcleo y los planetas serían los electrones. Y obviamente van a haber espacios que están vacíos, porque recordemos que en nuestro sistema planetario hay espacios que están vacíos. Y esos espacios vacíos venían a ser la nube electrónica. El modelo de Rutherford constaba de un núcleo donde se encontraba obviamente la carga positiva y ya se hablaba de que toda la masa del electrón estaba en el núcleo. El modelo es muy pequeño del núcleo, es muy pequeño respecto a la nube electrónica que hay. Y hablaba de carga positiva y de carga negativa. El átomo posee electrones de carga negativa que se sitúan en la corteza, describiendo órbitas circulares. Para él, los electrones mantenían un movimiento constante de forma circular. No era que se desviaban, no era que estaban alocados y que se movían, describiendo... O sea, supuestamente giraban infinitamente en la misma dirección. Exacto, igual que los planetas. Sabemos que los planetas van a describir un mismo movimiento. Y por eso es que se llama el modelo planetario. Porque el planeta no se va a desviar de su trayectoria. El planeta sigue la trayectoria y siempre recorre la misma trayectoria. Y para Rutherford, los electrones tenían la misma trayectoria siempre. Entonces, las insuficiencias del modelo atómico de Rutherford eran que contradecían la electromagnética clásica que ya estaba siendo desarrollada y no permitía explicar sobre el comportamiento de los electrones. Era incongruente. Entonces, después de Rutherford, vino Niels Bohr en el año 1913, poquitos años después. Y él incorporó ideas del efecto fotoeléctrico y se basó bastante en lo que es el conocimiento y el estudio de Albert Einstein. Entonces, él sencillamente cogió su trabajo, complementó el de Rutherford e implicó ideas de Einstein para crear una teoría atómica. Y a partir del modelo de electrón, y obviamente volvió a decir que los electrones tienen una misma trayectoria. Y él es el primero que habla de postulados, que son 5. El electrón puede moverse a cierta distancia del núcleo, lo que va a determinar la órbita o el nivel de energía. Nosotros vamos a estudiar los niveles de energía. Mientras se encuentre en una órbita, el electrón no va a liberar ni va a absorber energía. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla o pasar a nivel de radio de mayor energía, o sea, va a subir de nivel. Cuando un electrón pasa de órbita más alejada del núcleo a otra más cerca, libera o emite energía en forma de fotón. Y finalmente, para pasar de una órbita a otra, el electrón debe
absorber una cantidad de energía. José Enrique Pacheco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José Enrique. José Enrique, ¿no quieres hablar? ¿No quieres hablar? Has levantado la mano. Creo que no quiere hablar. Y tenemos el siguiente atómico que vino como 6 años después. 3 años después. El modelo atómico de Sommerfeld. Fue desarrollada en 1916 por un alemán. En el modelo de este señor, lo que había eran órbitas circulares. Vamos a tener que cada color está diferenciado. Es un diferente nivel de energía y es la trayectoria que está llevando a cabo cada electrón. Este modelo va a modificar ciertos aspectos del de Bohr. Por ejemplo, este modelo habla de órbitas casi elípticas. El de Bohr eran circulares. Y Sommerfeld ya hablaba de velocidad relativista. Entonces ya introducía nuevos criterios. Y tenemos a Schrödinger, que también hizo un modelo cuántico. A ver, ¿qué pasó, Yasmín? ¿Has levantado la mano? Yasmín. Uy. Nos quedan 10 minutos, chicos. Yo a mí no levanté la mano. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, tenemos a Schrödinger. Esto es más complejo de lo que parece. Sí. Ya. A ver, Schrödinger describe el movimiento de electrones como ondas estacionarias. Va a hablar de que los electrones se mueven constantemente, no van a tener una posición fija y va a ser muy difícil hallar la posición en la que se encuentra. Pero va a haber una zona de probabilidad y eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Habló de orbitales atómicos y niveles y subniveles de energía. Como todos, el modelo de Schrödinger tenía ciertas insuficiencias y es que no describía adecuadamente cómo es el átomo y algunos aspectos. Fue modificado, por ejemplo, no contaba con el spin de los electrones, el spin. Vamos a estudiarlo en la otra clase y tenemos el modelo atómico actual, chicos. A ver, el modelo atómico actual es una combinación de Broglie con Einstein y Bohr, Schrödinger y Heisenberg. O sea, es una unión de muchas teorías. Y aquí sí vamos a hablar de los niveles cuánticos N, L, M y S. Y cada nivel va a tener su propio nivel. Vamos a estudiarlo. Cuando estudiamos las configuraciones electrónicas, vamos a estudiarlo mucho más a fondo. Y en el modelo atómico actual, los átomos están distribuidos en niveles estacionarios de energía. Se van a mover alrededor del núcleo sin ganar ni perder energía. Claro, obviamente, siempre y cuando no haya algo que altere su movimiento. Por ejemplo, si hay un electrón que está cerca, que tiene carga positiva, va a alterar al electrón que está a su costado. El nivel de energía está formado por igual número de subniveles y un subnivel de energía consta de uno o más orbitales en nubes electrónicas. Y bueno, chicos, eso es la teoría atómica que hemos aprendido el día de hoy y nos quedan 7 minutos para acabar la clase. Les cuento un chiste. No, pregúntenme. ¿Cómo que chiste? Me Se cuente. le puede llamar budín de pasas. Sí, le puede llamar budín de pasas. De hecho, en el cuestionario hay una pregunta sobre eso. Vaya. Miss, ni es una pregunta, ¿juega Fortnite usted? Vaya. Puedo hacer la voz de No, Mickey juego Mouse. Fortnite. Yo juego paso y de por paso, A mí tampoco me gustan las pasas. A mí no me gusta. paso y de por A ver, el chat a ver, de Fortnite. un ratito. Paul. A ver, Daniel. Se le llama modelo budín de pasas porque el budín es la que tiene la carga positiva y las ¿Qué? pasas, o lo que denominaron no juego pasas en contigo, ese amigo. momento, son pequeñas partes que van a tener la carga negativa. Se me olvidó, pe. Déjale hablar a la Miss un rato. Sí, sí. Puedo hacer mi Mickey. ¿Ah? Ya. ¿Ah? ¿Alguna No, otra Miss, duda? sí, estás ¿Alguna otra hablando. duda? Las pasas parecen los electrones. De hecho, las pasas toman la labor de los electrones.
Algo más, algo más, algo más. Chicos, 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 chicos. Lo importante es conocer la teoría atómica actual que vamos a estudiar. Protones, electrones, neutrones. ¿De eso se dice budín de pasas o budín con pasas? Ambos son válidos, cariño. Budín de pasas o budín con pasas. Recuerda que estamos hablando de una traducción del inglés, así que es válido. Ah, ya. Obviamente Ya en el no. examen no te voy a preguntar cuál es la correcta, budín de pasas o budín con pasas. No te puedo preguntar eso. Eso es relativo. ¿Y por qué? Ya. Muy bien, chicos. Nos queda, Me hizo chiste. sí, de hecho, hay Profesor, miles de átomos. Por ejemplo, en este pedacito chiquitito, chiquitito, chiquitito de papel, hay miles de millones de átomos. Eso sí es verdad. Y todo está conformado de Mis átomos. todo es Chicos, ¿ya se cierto. compraron su tabla periódica? Yo lo tengo. Ah, yo en sí mi tengo cuaderno, mis desde el año pasado. Ya. sí, yo también tengo mis, Yo lo pero Para la tengo acá. clase que viene, por favor, todos con su Eso tabla yo lo periódica. tengo. Yo lo tengo acá en mi cuaderno pegado por la parte de atrás. Ya está. Yo tengo dos. ¿Me regalas una, Antonella? Yo tengo Mis Se lo manda a delivery, Listo, dice. yo le vendo, porque no, Delivery. yo tengo